Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al cuarto capítulo de la 9ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Me muestra la imagen de un tren. Estamos rodeadas de gente y la foto es pequeña. Apenas distingo lo que estoy viendo. La amplía. 3 mujeres jóvenes en la ventana del vagón. Sobrevivientes, me dice, de Bergen-Belsen. Un espasmo me atraviesa la columna. La de la izquierda es mi madre. Se asoman con cara de sorpresa. ¿Por ellas los cantos y los vítores? 623 días en el campo. ¿Quiénes fueron capaces de esperarlas? ¿Quiénes aún sabían sus nombres? ¿Quién conocía el modo en que la menor dormía con la mano bajo la mejilla? Te lo cuento como al pasar. Yo que quisiera tatuarme el modo en que duermes, tatuarme tu propia mano y tu mejilla. Yo que quisiera beberme tu aliento de un solo trago. Te lo cuento sabiendo que no sé conquistarte, que hablo de campos y sobrevivientes para decir que te esperaría 623 días y otros 623 y otros más y así hasta el mismísimo momento en que mi torpeza se quedara callada y hablara en tu piel las puntas de mis dedos. Sandra Lorenzano. Gracias por acompañarnos a lo largo de estas 3 temporadas recorriendo en el tren de la historia lésbica distintos países de la Via Yala y algunas iniciativas de la genealogía lésbica. Sin duda, ha sido un viaje emocionante y que nos deja muchas enseñanzas. En este último capítulo de la última temporada dedicada a los archivos lésbicos, estaremos celebrando el fin de este maravilloso encuentro, con las reflexiones de nuestras invitadas de viaje sobre la importancia de crear y sostener los archivos de nuestra memoria. Las invitamos a bailar y a escucharlas. ¿Por qué son importantes estos archivos? El rescate de archivos históricos de movimientos sociales que han activado desde la marginalidad, la clandestinidad, semiclandestinidad o la contrahegemonía, como el movimiento lésbico, han aportado a la reflexión, a la acción y a la construcción de un contradiscurso tendientes a democratizar el país, la región, el medio, la familia, la escuela o la comunidad. La necesidad de implementar un archivo histórico lésbico respondía a una estrategia política, contrarrestar la invisibilidad impuesta y, en consecuencia, la ausencia de discursos en los archivos y bibliotecas tradicionales. Si bien la voz de las actoras era escasa, ello nos convertía en sujetos no existentes, aunque la experiencia de vida fuera invaluable. Lo que no se pronuncia no existe. Y es que para la sociedad heteropatriarcal es también estratégico afirmar nuestra inexistencia, porque no puede existir nada más subversivo para una sociedad heterocentrista y misógina que el placer de las mujeres de vivir y gozar sin la presencia o autorización masculina. Tampoco puede existir algo más subversivo que la inexistencia de la esclavitud del trabajo doméstico gratuito en favor de los hombres y el capital. Así, recuperar el conocimiento generado por años de opresión, exclusión e invisibilidad era parte de la lucha que en la región se venía dando desde finales de los 60. En ese sentido, el trabajo arqueológico de recuperar la voz de aquellas que iniciaron el camino ha sido también una tarea política. Dejar constancia de las condiciones en las que tuvieron que articular su lucha. Asumir el orgullo de ser diferentes
a pesar del clima de linchamiento, y en dichas circunstancias generar un discurso de ruptura y transgresión. Esta recuperación histórica ha significado también una recuperación genealógica de nuestras ancestras y la manera en que han tenido que dejar constancia de la palabra lesbiana. Para Potencia Tortillera, la preocupación de perder la memoria colectiva lésbica está relacionada con el registro inadecuado de nuestras vivencias lésbicas por parte de la historia oficial y el riesgo de que la transmisión intergeneracional también se pierda. Los archivos históricos lésbicos son acervos de experiencias y pensamientos a los cuales las lesbianas podemos recurrir para tomarlos, dejarlos o complejizarlos. Fuimos impulsadas por una doble preocupación. Por un lado, que la historia del activismo lésbico no figura en libros y revistas de forma adecuada o directamente no se registra. Y por otro, que se estaba perdiendo la transmisión intergeneracional entre activistas más antiguas y otras más nuevas. Estas pérdidas tienen como efecto un empobrecimiento de la memoria colectiva, el extravío de recursos propios, la invisibilidad de la creatividad, la sensación agobiante de estar siempre partiendo de cero y la imposibilidad para las nuevas generaciones de activistas de inscribirse en una historia política configurada por un acervo de experiencias y pensamientos a los cuales recurrir para tomarlos, dejarlos, complejizarlos, pero que estuvieran ahí, ensayados ya por otras lesbianas. Sanando la ausencia. Fátima, del Archivo de la Ternura Combativa de Mérida, Yucatán, nos habla de la importancia de los archivos históricos lésbicos como una forma de resistencia y sobrevivencia al lesbicidio social e institucionalizado. Reconocernos como sujetas de conocimiento en nuestras vivencias, dice, nos une más que las geografías, porque nuestra lucha cotidiana por visibilizarnos aporta a una vida digna y por lo tanto a la democracia de un país. Estoy pensando un poco en torno a la importancia de contar con esta genealogía lésbica como para subsanar una ausencia tremenda del conocer acerca de nuestra propia historia. Es todo este proceso de recuperar la memoria viva y de alguna manera resistir el aislamiento y el silencio que nos rodea, ¿no? Porque es una manera sistémica de anular nuestras realidades y pensar que hemos estado desarrollándonos en una especie de burbuja fuera de cuadro, en lo oscurito, en lo clandestino, y eso impide que nos encontremos y que validemos mucho de nuestros saberes y nuestras experiencias. También esta ausencia de conocer nuestras historias nos va entorpeciendo el vincularnos entre las lesbianas que han estado en nuestro ayer, en el hoy y del mañana. Para mí me parece un esfuerzo tremendo para tratar de articular y darnos un sentido de colectividad. Entonces, por una parte, yo creo que esa es la importancia de contar con una memoria viva de nuestras propias historias y también vernos sujetas de conocimiento y no solo objetos de conocimiento, porque a veces recurren a nosotras en momentos específicos, ¿no? Fechas o tal, en donde dicen, ay, sí, ya me acordé de que hay lesbianas, a ver qué dicen ellas acerca de su vida. Pero son historias contadas desde afuera, ¿no? Desde un afuera normativo tal vez. Difícilmente hemos encontrado referentes que tengan este acceso a la justicia epistémica, de validar, de saber, de conocer y sentir que es valioso la información, el conocimiento sobre las trayectorias de nuestra propia vida y contadas en viva voz desde nosotras mismas. Creo que sí es importante ir el más para allá, tratando de compilar y de organizar la información que dé cuenta también de los vivires de todas estas experiencias que no solo están en las ciudades, que no solo están en ciertas zonas geográficas, porque lo que nos une a las lesbianas no es nuestra geografía, sino más bien las vivencias que tenemos dentro de estos territorios, y que no es lo mismo ser lesbiana yucateca a los 40 y tantos años que a los
50 y tantos años o los 70 y tantos años, como lo que es para las chicas lesbianas yucatecas que ahora están en los 20 e iniciando este posicionamiento político y amoroso que deviene de saberse lesbiana, y de que nuestra vida es importante porque además aportamos muchísimo a la cultura, al movimiento por la lucha de una vida digna y en el disfrute también de la vida. Creo que el tener acceso a nuestras historias nos quitaría muchísimos impedimentos y sobre todo nos permitiría sortear estas trampas que nos llevan a una muerte simbólica. Para mí es eso, es una lucha por la vida, es una lucha por sabernos importantes y que podemos generar conocimiento y al fin organizarnos en una manera colectiva que logre romper estas fronteras impuestas desde los intereses de los diferentes poderes que nos oprimen. Dejando rastros por la historia. Para Marlore Morán, de Trabajo y Estudios Lésbicos y El Salón de las Preciosas, entre otros proyectos del que ella fue parte, la importancia de los archivos radica en el rescate de la memoria. La desaparición física de compañeras, hermanas, colegas pone en riesgo la transmisión de esa memoria si no la registramos. Esto no ha sido gratuito. Esto ha significado el trabajo de muchas mujeres que están muriendo en el anonimato. De hecho, hoy me llamaron porque se ha muerto uno de mis compañeros y yo hablaba con otro y yo le decía, ustedes han sido mi familia, la que yo elegí, no la que me tocó, la que yo elegí. Y se están muriendo todos. Y es terrible. Y esas historias ya no se cuentan, ya se fueron. Yo tengo una foto histórica de mis inicios y muchas compañeras de ahí ya no están, han muerto. Ellas no eran líderes. De hecho, una de ellas me decía, mira, yo nunca quise dar la cara, pero estábamos allí para apoyar. Finalmente, ¿para qué sirven estos archivos? ¿Para qué sirven? Sirven para que esta memoria les recuerde de dónde venimos y que nada de lo que hemos conseguido es seguro. Porque yo vivo en un país que fue el tercero que consiguió el matrimonio igualitario, pero estamos a puertas de tener un gobierno fascista. Entonces es importante rescatar esa memoria, saber lo que se ha hecho, cuánto ha costado, valorar y cuidar. Yo creo que eso es lo importante, porque además quienes no lo cuidamos somos las mismas lesbianas. Y eso yo no lo entiendo. A veces es por agarrar un puesto en la academia, que borramos todo lo que no nos guste. Entonces hacen un salto en la historia que si yo no hubiese registrado todo esto en video, yo no estaría, por ejemplo, en esa parte de la historia del movimiento lésbico chileno, y menos en la Biblioteca Nacional. Una necesidad vital contra el olvido. Tefa, desde la Archiva Lésbica de Medellín en Colombia, remarca sobre la necesidad del rescate genealógico no solo contra el olvido o el borramiento, sino también sobre el rescate de nuestra participación en la construcción del Estado-Nación, aunque lo cuestionemos. Porque con nuestras luchas contra la heteronormatividad, el racismo, la militarización, el patriarcado y otras desigualdades, también construimos otras mundas posibles. El rescate genealógico es una necesidad imperante, necesaria, tal, porque nuestra reflexión no solamente es el olvido y el borramiento de nuestras historias, sino también la memoria como una posibilidad de encuentro entre nosotras. Una memoria que debe ser amplia, múltiple, que no la consideramos como una memoria lineal, sino una memoria fractal, llena de matices, de ires y venires. Y también es una memoria de país, de cómo hemos construido, tejido nación, Estado, con todas las preguntas, incluso las discusiones que tengamos sobre la construcción de estados y la construcción de ciudad. Pero ahí estamos las lésbicas haciéndonos preguntas desde muchos lugares, no solo en la lucha contra la heteronormatividad, la cisnormatividad, sino también la lucha contra el racismo, contra la militarización de la vida, de nuestras cuerpos, contra el patriarcado. También las luchas contra las desigualdades profundas que vivimos como ciudad, y ahí estamos las lésbicas saliendo a la calle, poniendo la cuerpa, poniendo la voz, la creatividad, la imaginación política. Esa imaginación política consideramos y considero que es una memoria que está por ser narrada,
y que la hemos narrado en distintos momentos, pero cómo nos activamos entre muchas, no solo como colectiva, sino entre múltiples colectividades para poner nuestras memorias de imaginación política, de tejer otras mundas posibles en nuestro cotidiano y en distintos escenarios. Resignificar para no olvidar. Para Andrea Navarro, del archivo Nemocine de la red lésbica Catrachas de Honduras, la importancia de resguardar la memoria lésbica radica en la posibilidad que dan los archivos a las lesbianas para resignificar sus vivencias con las huellas que otras lesbianas nos han dejado en el pasado. Creemos que la labor que estamos haciendo con este proceso de archivo es sumamente importante porque no es solamente resguardar esta memoria, sino también es poder empoderar, en este caso, a muchas mujeres lesbianas con sus procesos históricos, con las otras mujeres lesbianas que han vivido en Honduras y que han sabido qué es estar en este contexto y cómo pueden resignificar también sus vivencias a partir de no olvidar lo que otras mujeres han hecho. Entonces por eso es muy importante para nosotras seguir y mantener y hacer crecer este proyecto y también estar en este espacio y poder hablarlo y compartir también con otros proyectos de archivos de mujeres lesbianas. Es un honor para nosotras. Rescatar la rebeldía. Para Janaína, de Memoria Lésbica de Brasil, el rescate de la genealogía lésbica radica en revalorar y resignificar la radicalidad y la alegría de nuestras ancestras en la lucha contra la invisibilidad, poniendo en contexto las estrategias actuales del mercado neoliberal que banaliza las luchas insurgentes. Hoy está habiendo un borrado de lo lésbico, de las lesbianas, de nuestras herramientas políticas conceptuales. Creo que no podemos siempre estar empezando del cero y tener esta rebeldía anti-madre, anti-mujeres, así de que, ay no, y a creer que ser arrogante de pensar que puede pensar todo de la nada, como si no hubiera mujeres que lo pensaron antes, que lo hicieron antes de nosotras. Entonces tenemos que seguir el hilo y no estar desprestigiando nuestra memoria, y hay que politizar porque estas mujeres vivieron contextos mucho más fuertes, entonces su activismo mucho más radical, y como estamos en un tiempo muy neoliberal, muy de la era del show, del narcisismo, es muy importante que rescatemos esta rabia, esta furia y esta alegría también de la rebeldía. Llegamos al final de este apasionante viaje en el tren de la historia lésbica y queremos agradecer y reconocer el trabajo de las compañeras invitadas en este viaje. Hemos tenido enormes aprendizajes de cómo rescatar y resguardar nuestra historia. Archivos digitales, rescate de la memoria en dictadura, generación de programas de radio, de podcast, fanzines, cuadernos de lesbiandad, libros digitales, producción fotográfica, centros de documentación, registros periodísticos, registros de la afectividad y las emociones, libros, poemarios, etc., entre muchas otras estrategias. Hemos aprendido también conceptos importantes que resignifican a los archivos históricos lésbicos, como el anclaje de la política emocional. Un archivo está directamente conectado a nuestras emociones y aspiraciones para cambios y transformaciones. Por eso, un archivo es también una agenda política. Investigar sobre nuestras genealogías constituye la búsqueda de la huella lesbiana, una imagen hermosa que nos inspira a pensar en nuestras ancestras como en los pasos de nuestro presente y futuro. Por eso, cada lesbiana es archiva viva del pasado, del presente y del futuro. Gracias por seguir detonando estos espacios que nos permiten entablar un diálogo intergeneracional, reconocernos con el paso del tiempo y saber que ha habido muchas otras que han ido abriendo caminos.
seguimos en esta lucha por la visibilidad de nuestra existencia lésbica, pero lo hacemos contentas de sabernos y escucharnos. Las invitamos a seguir acompañándonos en este programa pensado en todas ustedes. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.